proceso en los términos que implique darle prevalencia a lo sustancial sobre lo formal, darle prevalencia a lo sustancial sobre lo formal. Fíjense ustedes, dentro de la ritualidad del proceso ocupa un segundo plano, porque el primero lo ocupa la sustancialidad del proceso, es decir, el debido proceso sobre las formas propias del juicio, lo cual de una manera absolutamente contundente integra con el artículo 20 también de los principios rectores cuando habla de la congruencia. La sentencia condenatoria tiene que responder fácticamente y jurídicamente a lo establecido en el proceso. Por eso entonces, de una manera muy clara, el artículo 222 de la ley 1952 señala los requisitos para la formulación del pliego de cargos. Primero, que esté objetivamente demostrada la falta, es decir, los aspectos fácticos y los aspectos jurídicos, pero también que exista cierto compromiso, cierta prueba que conduzca a la probabilidad de que se encuentra comprometida la responsabilidad del disciplinado, lo que ya entraña el análisis absolutamente necesario del aspecto de la culpabilidad, es decir, que se señale si se actuó por dolo o culpa, que se señale que se actuó por dolo y culpa, porque también, al igual que el principio de legalidad, que es el que tiene que ver con la demostración objetiva de la falta, se requiere para cumplir con el debido proceso disciplinario que se cumpla con el principio de culpabilidad. Por eso entonces, el debido proceso, ¿qué dice? Debido proceso. El debido proceso para cada tipo de juicio, en este caso para el juicio disciplinario, que implica entonces la consideración desde el plano del objetivo de establecer lo típico y lo antijurídico, es decir, la ilicitud sustancial, la tipicidad disciplinaria, pero además también integrada a ella la ilicitud sustancial, es decir, cuál es el deber funcional infringido y cómo ese deber funcional infringido lo es de manera sustancial, no meramente formal, lo es de manera sustancial. Y obviamente desde la perspectiva subjetiva, la imputación subjetiva, porque la Constitución, cuando en su artículo 29 habla de acto que se imputa, el acto tiene una parte objetiva y una parte subjetiva. El señalamiento de la aptitud, la actitud y la comprensión valorativa, es decir, la conciencia de la ilicitud con que el funcionario ha actuado para los efectos del pliego de cargos. Eso lo desarrolla en el artículo 223, cuando establece cuál es el contenido del pliego de cargos. El 1 y 2 se refieren al sujeto y al cargo que desempeña el sujeto. Y por supuesto las funciones, dice el numeral segundo, que se desempeñaban para la época de la comisión de la conducta. Ya en el artículo, en el numeral tercero, de una manera mucho más contundente, dice que deberá hacerse la descripción de la conducta investigada, la descripción de la conducta investigada. Por supuesto, el debido proceso disciplinario, debido proceso disciplinario, ya no proceso en general, sino debido para los disciplinarios. Implica entonces la descripción de los hechos, circunstanciar los hechos en sus condiciones de tiempo, modo y lugar. Solo cuando se circunstancian los hechos en condiciones de tiempo y modo y lugar se cumple con la descripción de la conducta investigada. Pliego de cargos donde no se encuentren circunstanciados los hechos, es decir, descritos los hechos, no tienen la aptitud para generar la reacción, como dice Caroca Pérez, de contradicción de derecho de defensa, y por lo tanto entonces no integra el debido proceso, porque ¿de qué me defiendo yo si no sé cómo me voy a defender cuando carezco de un tiempo con el que se realizó la conducta, cuando carezco de un espacio en el que se realizó la conducta, cuando carezco de las circunstancias modales
en que se desarrolló la conducta. Eso sería absolutamente imposible. Estaría casi que, como se dice, el juzgador haciendo solo un saludo a la bandera. Pero no basta la descripción de los hechos, en la cual pues se describen los hechos de manera activa o negativa, es decir, como acción o como omisión, sino que hay que determinar el concepto de la violación, cuál es la infracción sustancial. Y la infracción sustancial solamente está dada por el señalamiento de cuál es el deber que ha omitido, cuál es el deber que ha omitido. Si ese deber lo omitió en sentido positivo o lo omitió en sentido negativo, pero omitió finalmente un deber, porque lo común, el denominador común de las faltas disciplinarias es que se rigen como faltas de omisión, tanto activa como omisivamente. Si determiné describir los hechos en tal sentido, siempre conduzco a una determinación omisiva del deber. ¿Cuál es el deber que ha incumplido? Otra cosa es que el deber se exprese de acuerdo a los hechos, como positivo como negativo, pero siempre en la base del delito de omisión encontraremos que hay la existencia o existe el presupuesto de que se ha omitido un deber. Y lo dice claramente, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó. Cuarto requisito, las normas presuntamente violadas, tengo que señalarlas. Esto quiere decir que yo señalo en términos generales cuál es la norma violada, cuál es el deber general violado. Tenemos un catálogo de deberes bastante amplio, un catálogo de derechos y un catálogo de prohibiciones bastante amplio. Allí yo señalaré entonces cuál es el deber genérico incumplido. Y a continuación, si se trata de una falta gravísima, tendré que señalar en el respectivo catálogo de las faltas gravísimas el concepto de la violación. Pues allí en el concepto de la violación tengo que concretar la modalidad específica de la conducta. Esto es, por supuesto, muy claro para las faltas gravísimas, pero también lo es para las faltas graves y leves, porque a través de los parámetros de balanceamiento, los parámetros de ponderación para establecer si una falta es grave o es leve, tenemos que señalar cuáles son las disposiciones específicas de la modalidad de la conducta que determinan que sea considerada como tal, Fíjense lo importante de todo esto. No puede quedar por fuera ninguna circunstancia que implique agravación de la pena. No puede quedar por fuera ninguna circunstancia que implique agravación de la pena. No es que al final, no es que en el fallo es donde se vayan a establecer cuáles son las circunstancias que agravan la pena. Circunstancia que no se tuvo en cuenta como agravante de la pena en el momento del pliego de cargos no puede ser tenida en cuenta al final, porque eso violaría de manera clara el artículo 4 del artículo 223 e introduciría un elemento de no predicción, de no posibilidad de defensa y contradicción, pues sería una carta que guardaría debajo de la manga el juzgador para sacarla en el momento de la sentencia, y eso viola el debido proceso. Así también se ha establecido en materia de jurisprudencia penal. Las circunstancias agravantes tienen que estar de manera clara señaladas de forma previa en el pliego de cargos, en el acto de acusación. Si no, no podrán ser tenidas en cuenta de ninguna manera. Y si se tienen en cuenta, eso viola el principio de congruencia determinado en el artículo 20 de la nueva ley disciplinaria. Muy importante los numerales quinto y sexto. Debe hacerse el análisis de la ilicitud sustancial del comportamiento.
¿qué trascendencia tiene el que se haga el análisis de la ilicitud sustancial del comportamiento? Todo, definitivamente todo. Surgió una práctica reprochable en el ámbito de los desarrollos de la ley 734 del 2002, consistente en que los operadores jurídicos disciplinarios, los jueces disciplinarios, como lo señalan las sentencias C014 del 2004, S1 del 101 del 2005 y C350 del 2011, se dieron a la tarea de alguna forma desfigurar la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de el concepto de ilicitud sustancial y de tipicidad disciplinaria propia del debido proceso, de las formas propias del juicio disciplinario, señalando que la tipicidad era abierta y por ser abierta entonces el juzgador tenía una enorme flexibilidad para realizar la adecuación típica. Lo que pasó de, obviamente, cierta flexibilidad, la palabra cierta flexibilidad pasó a arbitrariedad y no se concretaba la ilicitud sustancial. Pues bien, es claro, la ilicitud sustancial tiene que ser concretada, porque solamente concretando la ilicitud sustancial es cuando nosotros podemos decir que se ha infringido en los términos de el principio de ilicitud sustancial la norma que norma todo lo demás, que indica que para que haya ilicitud debe haber vulneración del deber funcional. Es decir, yo tengo que señalar específicamente cuál es el deber funcional en concreto, cuál es el deber funcional en concreto que se ha infringido. Entonces, la ilicitud sustancial como se propuso ya en mi libro Jurisprudencia y Doctrina Disciplinaria del año 2011, la ilicitud sustancial es la forma en que se cierra la tipicidad abierta, la forma en que se cierra la tipicidad abierta. Pues si bien existe, sí, cierta flexibilidad en la adecuación típica, esa flexibilidad sí no existe para la ilicitud sustancial. La ilicitud sustancial tiene que ser cerrada, debe señalarse conforme lo establece el artículo del principio de la ilicitud sustancial, cuál es específicamente el deber funcional que se ha infringido. Por eso el artículo 223 de la legislación nueva lo dice claramente: hay que hacer el análisis de la ilicitud sustancial del comportamiento. Hay que hacer el análisis de la ilicitud sustancial del comportamiento. También en ese complemento del análisis de la ilicitud sustancial, el numeral sexto del 223 dice: hay que hacer el análisis de la culpabilidad. Yo debo señalar claramente si se actúa por dolo o por culpa. Debo señalar claramente si se actúa por dolo o por culpa. Y cuando se actúa por culpa, debo señalar claramente cuál es la razón por la cual existe la culpa. Y no existe una de las razones por las cuales se ha dicho que se excluye la modalidad culposa por un sistema de números apertos. Tengo que hacer el análisis de descarte si el mismo es imperativamente hacerlo porque se excluye para los efectos del número aperto. No basta, como una mala práctica que se instauró también en los desarrollos de la ley 734, decir como se pesca con trasmayo, donde se coge todo, peces grandes y peces chicos, decir siempre que la conducta se imputa a título de dolo. Eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Y llegaba entonces, de alguna forma entretenía a la defensa diciendo que no había dolo, y al final entonces se decía: sí, tiene razón la defensa, no existe dolo, pero existe culpa, estableciendo la culpa como si fuera un efecto residual. Eso no es posible.
porque eso es instaurar el versari in re illicita, que se encuentra prohibido. Ya me ocupé de eso también, publicado en Fundamentos del Derecho Disciplinario, que fue mi conferencia en el Congreso Internacional de Venezuela en el año 2012. Se encuentra allí publicado en Fundamentos del Derecho Disciplinario. La Corte Constitucional, en reciente sentencia del año 2020, se me escapa en estos momentos cuál es el número de la sentencia, es una sentencia ESU, con ponencia de nada menos y nada más que el magistrado que más sabe en la Corte Constitucional sobre el tema, el doctor José Fernando Reyes Cuarta, también profesor de ustedes. Dice: queda erradicada del derecho disciplinario de pérdida de investidura, porque se trataba de pérdida de investidura, por supuesto con más razón del derecho disciplinario madre, que es la especie de derecho disciplinario, el versari in re illicita. No son admisibles desde ningún punto de vista las doctrinas versaristas, no son admisibles desde ningún punto de vista las doctrinas versaristas. Estas doctrinas versaristas violan el principio de culpabilidad. Sentencia SU del 2020, no recuerdo el número ahora, pero el ponente es José Fernando Reyes Cuarta. No son muchas las sentencias SU, así que es fácil encontrarlas. En pérdida de investidura, por supuesto, todo lo que se aplica a pérdida de investidura se aplica por ser una subespecie del derecho disciplinario al derecho disciplinario de la función pública. Aclaro, el que no exista en el pliego de cargo la palabra dolo o culpa no significa per se que eso ocasione nulidad, pues hay que analizar el principio de trascendencia. Debe hacerse, pero si no se hace, irremediablemente no hay nulidad. Pues si se utilizan otras expresiones equivalentes, como las pueden encontrar ustedes en la jurisprudencia que aparece transcrita en el estudio que se les entregó, no hay posibilidad alguna de entonces hablar de nulidad. Pero también hay que aclarar respecto del componente relacionado con el análisis de la culpabilidad, que debe señalarse cuál es la prueba de la culpabilidad. No basta afirmar que hay dolo, que hay culpa, que hay voluntad, que hay intención, que hay imprudencia. No basta. Debe demostrarse, y eso debe demostrarse a través de la prueba correspondiente, idónea para ello, que en realidad solamente son dos pruebas. La confesión, pero los procesados no confiesan, y cuando confiesan, no confiesan realmente lo que es, lo que implica entonces que es una prueba bastante deletérea. Y el indicio, claro que sirven todas las demás pruebas, absolutamente todas las demás pruebas, pero todas esas demás pruebas simplemente acreditan el hecho indicador, no acreditan el indicio, no acreditan el hecho indicado, porque el hecho indicado se infiere a través de un razonamiento, Por eso entonces la prueba de indicios es la prueba idónea para la acreditación de la culpabilidad. Y en esto hay que seguir unas reglas que ya de alguna manera he desarrollado yo en mi libro, La prueba de la culpabilidad, que se estudia en la especialización en Derecho Disciplinario en la Universidad de Externado de Colombia y que ha sido de alguna manera acogida por la jurisprudencia del Consejo de Estado como método idóneo para la demostración de culpabilidad. Son múltiples las sentencias. Allí, en la parte correspondiente al estudio que elaboramos los profesores Carlos Guzmán Díaz, John Harvey, Pinzón Navarrete y el suscrito que se les entregó a ustedes, son aproximadamente 80 páginas que se les entregó, aparece la jurisprudencia del Consejo de Estado, señalando de manera clara que el método de los indicios, la constelación de indicios de aptitud con P, constelación de indicios de actitud con C y constelación de indicios de comprensión valorativa son las idóneas para el establecimiento de la prueba de la culpabilidad. También la Corte Suprema de Justicia en una decisión
un auto que tiene que ver con la materia penal, señaló la idoneidad de este método elaborado por el suscrito y desarrollado en cierta forma por mis alumnos del Externado de Colombia en materia disciplinaria, especialmente por John Pinzón, cómo es la constelación de indicios de aptitud con P, de aptitud con C y de comprensión valorativa. Séptimo, análisis de las pruebas en que se fundamenta cada uno de los cargos, para reiterar lo dicho sobre el análisis de culpabilidad y de lo objetivo. Octavo, la exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 47, lo que reitera entonces la necesidad de incorporar todos los agravantes. No pueden tenerse en cuenta en el momento de la sentencia agravantes que no hicieron parte del pliego de cargos, porque eso violaría el principio de la congruencia. Y finalmente, el análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales. Eso no quiere decir que tenga que haber un capítulo aparte y final de los argumentos, no. El análisis de los argumentos de los sujetos procesales puede hacerse a nivel del estudio del tipo objetivo, del tipo subjetivo, de la tipicidad, de la ilicitud sustancial y de la culpabilidad en términos generales. No hay que hacer capítulo aparte. Lo importante es cumplir. ¿Dónde? No importa. Lo importante es que se cumpla. ¿Dónde se haga? No importa. Lo importante es que se cumpla. Muy bien. En estos términos, entonces, dejo desarrollado la parte concerniente a mi compromiso. Traté de decir cosas diferentes a las que se encuentran en el escrito que le presentamos para su estudio, para enriquecer el mismo, pues el mismo es objeto de estudio y obviamente aquí ese objeto de estudio se complementa con la historia de la jurisprudencia, la evolución de la jurisprudencia y los presupuestos normativos que han de cumplirse para que se elabore un pliego de cargos adecuado al ejercicio del debido proceso, es decir, que permita el derecho de defensa y que permita el derecho de contradicción y sobre todo que cumpla con eso que muy bien, metafóricamente hablando, denominaba la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la historia de las nulidades constitucionales. El debido proceso, y especialmente el debido proceso trasuntado en el pliego de cargos, trasuntado en la acusación, es la ley del proceso. Si eso era así, en vigencia de un sistema, entre comillas, inquisitivo o mixto, con tendencia inquisitiva, con mayor veras, con mayor razón, tendrá que serlo en un sistema como el de hoy, que ha dado el tránsito hacia el principio acusatorio, como lo señala claramente el artículo 12, cuando dice la autoridad que investiga y acusa tiene que ser diferente a la autoridad que juzga y sanciona. Allí esa, digamos, separación clara de roles procesales entre investigación y acusación por un lado y juzgamiento y sanción por otro, obliga de una manera mucho más coherente, mucho más sólida, pero mucho más exigente que se cumpla con el debido proceso. Pues ya el que investiga y acusa no solamente debe preocuparse porque entiendan muy bien la defensa y los demás que intervienen en el proceso como sujetos procesales o partes obligatorias o contingentes, según el caso, por ejemplo, en el caso de las víctimas, entiendan en qué consiste el pliego de cargos, sino que también tienen que hacer el esfuerzo mayúsculo para que el juzgador y el sentenciador entiendan el pliego de cargos. Entonces la tarea es doble. No solamente las partes deben entender el pliego de cargos y a eso debe considerarse todo el esfuerzo necesario por parte del investigador y acusador, sino que también tiene que hacerle claridad a la audiencia
al juzgamiento, al juzgador, sobre cuáles son los elementos del pliego de cargos, porque el juzgador es quien dictará la sentencia. Es decir, es un acto jurídico complejo. La investigación acusación es un acto jurídico complejo que comienza con el investigador acusador y termina con el juzgador sentenciador. Acto jurídico complejo que debe mantener coherencia, al menos en lo que tiene que ver con la acusación y los agravantes. No así con los atenuantes, pues si se puede absolver con mayor razón, se podrá reconocer atenuantes que no existan o que no hayan sido considerados en el pliego de cargos. Pues donde se puede lo mucho, se puede también lo poco. Pues donde se puede lo mucho, se puede lo poco. Si se puede absolver, se puede considerar también atenuante. Les agradezco inmensamente. Espero que estas reflexiones, al igual que el material de estudio que se les ha entregado y el taller que se les ha propuesto, sirvan, contribuyan de manera efectiva y eficaz para que ustedes continúen en un continuo mejoramiento, no solamente personal y profesional, sino también funcionarialmente hablando, para los efectos de un cumplimiento efectivo de las funciones sustanciales que les competen en los diferentes cargos. Doy paso entonces, previo lo anuncie nuestro moderador Alexander Peralta, a la parte de la conferencia de la cual se encargará el doctor Carlos Andrés Guzmán. Muchas gracias para todos, un gran abrazo. Bien. Terminó. Terminó Paballó. Muy bueno, profe. Bastante comercial el hombre, ¿no? Tiene buena dialéctica. Bastante comercial, sí, señor. Muy buena referencia. Bueno, sí, entonces este es Carlos Arturo Gómez. La forma en la que él presenta, su contexto tiene que ver mucho con el área de derecho penal, se acerca más al derecho penal. ¿Qué observaron? A ver, Oscar Mauricio, ¿qué preguntas tiene? ¿Dónde resalta Perdón, la doctor, pero me cogió con la boca llena. Aproveché ahí para pagar y comer. No, pues todo, en realidad todo estuvo muy interesante. Hay conceptos que me gustaron mucho, como por ejemplo el concepto de la constelación de los indicios en cuanto a actitud y actitud. Él hacía referencia a la actitud con P y con C, pues por el significado de las palabras, y en ese contexto, pues la constelación de indicios me causó curiosidad y estoy tratando de entender eso, pero es un poquito complejo, ¿no? Entenderlo, y estoy tratando de hacerlo, pero estaba pensando un poco en eso, constelación de indicios, es decir, como la suma de indicios que pueden llevar al convencimiento de que la conducta, de la culpabilidad, o sea, de que esa conducta o de que esa persona es culpable de una conducta disciplinable. Otra cosa o otro concepto que también hablo de él, que también me gustan estos conceptos nuevos, doctor, entonces me disculpa si me concentro en eso, ¿no? Pero me gustan estos conceptos nuevos porque lo ayudan a uno a desarrollar como que mentalmente y a entender de qué se trata el derecho disciplinario, o el derecho disciplinario no, el pliego de cargos. Hablaba por aquí apunté, espera un momentico, de circunstanciar los hechos sobre modo, tiempo y lugar. Eso lo habíamos hablado nosotros aquí ya con usted en clases anteriores. Y es que es absolutamente indispensable, ¿no? Para usted poder hacer la imputación, describir el tiempo en que se cometió, el modo en que se cometió, o sea, cuál fue la forma en que se cometió la conducta disciplinable, y el lugar también, porque es que eso es lo que le permite al sujeto pasivo defenderse, ejercer su defensa, y en eso vemos universalmente el debido proceso. De no ser así, pues no se estaría garantizando, y por ende un pliego de cargos que carezca de estos requisitos, pues se caería eventualmente.
que creo que fue lo que ocurrió en el caso Petro también respecto a varios de los cargos que le formularon. Entonces, básicamente eso, doctor, pues hay muchos más apuntes que hice aquí sobre la ilicitud sustancial, que también habíamos tratado ese tema. De eso sí lo había leído bastante cuando hice el pliego de cargos de la clase anterior que no alcancé a enviar. Y no, pues muy interesante, doctor, en todo el sentido de lo que habló aquí el doctor. Muy interesante todo, pero pues es complejo. Me queda difícil a mí resumirlo muy brevemente porque es tanta información y tan compleja que para yo resumirla aquí en un comentario es un poco difícil, pero me gusta y sobre todo manejar conceptos nuevos me gusta también. Bueno, Oscar, muy bien. Augusto, sus impresiones. Bueno, doctor, complementando lo que dice el compañero, el hombre tiene un amplio conocimiento y nos realiza un recorrido entre la congruencia y el debido proceso de forma material. Y que dicho fallo debe estar en armonía con los pliegos de cargos, ¿no? Por favor, ¿me copian? Que no sé si... Se escucha. Sí, continúa. Entonces, todo eso nos muestra un panorama bastante agradable con todo lo competente al debido proceso, ¿no? Sobre lo circunstancial, los hechos, el tema de los tiempos, dónde y lugar en que se realizó la parte subjetiva. O sea, hay una amplia gama de contenido en todo lo que nos dice que nos invita a que el debido proceso siempre tiene que estar presente para evitar lastimar cualquier decisión que se tome hacia un ente o hacia una persona. No sé si me hago entender. Claro que sí, Augusto, muy bien. Camilo. No, me parece que, agregando pues, porque habría que repetir, pero importantísimo la importancia que le da el pliego de cargos el expositor Carlos Arturo Gómez. Sí. En el que dice que el pliego de cargos es la ley del proceso, o sea, se centra en el artículo 222, los requisitos para la formulación del pliego de cargos, y en el 223 de la misma ley de 52, el contenido del pliego, que es lo que explicó detalladamente, numeral por numeral, que los requisitos, que la forma en que se construye el pliego de cargos es la esencia del proceso y cómo se va a determinar, es el alma de ese proceso, por lo tanto que se debe sustentar súper bien, se debe tener sumo cuidado para la interpretación y la adecuación de cada uno de esos numerales y para el proceso de un éxito, ya sea por la imputación o por la forma de tener una consecuencia positiva para en este caso que sea el operador disciplinario. O sea, considero pues que el pliego de cargos es el alma del proceso, según lo que dice el señor Gómez Paijú. Muy bien, muchas gracias. Gómez Paballo, muy bien. Soraya, ¿puede hablar? Hola, doctor, buenas noches, sí, señor. ¿Sí me escuchan? Es que tengo muy mala red hoy. Pues ahí entré intermitentemente, pero sí, resaltando lo que dijo el amigo Camilo, él recalcaba eso. Él decía que el pliego de cargo es la ley del proceso, que de ahí rige el proceso y es como la estructura del proceso. Que también teníamos que tener clara la acusación. Esto bastante sobre la culpabilidad. Si era de dolo o culpa, tener claro si se cometió el acto con culpabilidad, con dolo, con culpa, si escuché los pasos para realizar el pliego, para tener cómo hacer cargos. Entonces, lo escuché así muy poco, pero lo que pude escuchar. Bueno, Heider. Profe, yo quiero hacer hincapié al respecto de lo que aquí el conferencista nos hablaba,
y era que el debido proceso apunta a que se den esas garantías, ¿sí? Al disciplinado. Además de eso, dice que el debido proceso tiene que ser más que formal, material, ¿sí? Y que aún si el procedimiento no existe, el juez debe deducirlo de la norma, si es muy ambiguo, aplicar una norma para que se dé ese cumplimiento, ¿sí? Como le decía, se puede aplicar el artículo 19 del Código Penal del Proceso para garantizar ese debido proceso, ¿sí? Que es lo que me parece a mí que es relevante, porque si no hay, pues el juez debe el mismo deducirlo, ¿sí? Y darlo para que se garantice esa garantía al disciplinado dentro del derecho disciplinario, y basa lo que es la congruencia en el pliego de condiciones al finalización del fallo, que es importantísimo, porque de eso se tiene que hacer un análisis de la culpabilidad, si es grave o gravísima, o si fue con dolo o solamente fue culpa. Entonces, en ese principio de la congruencia, haciendo esa relación o ese estudio, ese análisis, hasta llegar a la finalidad del estudio de la conducta y tipificarla como es, porque no se puede tipificar una conducta de manera amplia, violando esos derechos fundamentales de la persona, sino que tiene que ser congruente con los hechos fácticos y sustanciales de los hechos, para que pueda dar un fallo acorde a justicia. Bueno, muy bien. Matt Gladys. Bueno, doctor, me parece que voy a decir algo muy parecido a lo que dijo Heider. El doctor hizo mucho énfasis sobre lo sustancial, sobre lo formal, y eso me pareció bastante interesante, ¿sí? Y de ahí que se materialice los principios de los que él hablaba. El principio de congruencia fundamental, el principio del debido proceso también, y si se tiene en cuenta y se lleva el hilo y la coherencia durante todo, entonces se debe hacer una imputación que debe tener como fundamento las circunstancias modales temporospaciales de las que él hablaba, para que la persona pueda defenderse como tal. También me pareció interesante aquella parte donde hablaba de los agravantes, ¿sí? Que no se le puede después, porque eso no se le puede después decir que se le va a agravar algo de lo que no se le ha imputado, porque eso va en contravía de los principios ya antes mencionados, sobre todo con el principio de congruencia. Me pareció bastante interesante. Muy bien. Oscar, dime. Sí, doctor, esto que acaban de mencionar los compañeros a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, es un concepto que ya está incluido hace rato en Código General del Proceso. De hecho, es uno de los principios del Código General del Proceso, donde se ha manejado esto, no solo en la interpretación de las Cortes, en el sentido de que, pues, obviamente las normas procedimentales tienen como fin la materialización del derecho sustancial que persiguen las partes. En el caso del derecho disciplinario, pues obviamente al estar relacionado a una persona que va a soportar un eventual fallo en su contra, pues también debe garantizarse la prevalencia del derecho sustancial, y por ende lo que persiguen todas las normas procedimentales es que se respete y se garantice o se materialice ese derecho. Es distinto en un proceso disciplinario por tratarse del Estado contra un particular, en este caso un servidor, empleado público, bueno, en fin, a cuando se trata de un litigio entre dos particulares. Pero el fin de las normas procesales es el mismo. Es que se materializa el derecho sustancial, o que se respete el derecho sustancial de que trata el asunto. Entonces, este concepto ya es viejito, está en Código General del Proceso, y en la primera reforma que se hizo al Código de Procedimiento Civil también está expresamente en la ley ese principio de prevalencia del derecho sustancial. Bueno, muy bien. Bien, perfecto. A ver, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, muy bien. Yo diría lo siguiente. Sí, el profesor Carlos Arturo presenta sí, algunas cosas como novedosas, pues aunque ya vienen siendo decantadas por parte de la misma jurisprudencia del Consejo de Estado. Él habla de la estructura de la culpabilidad, pues en el entendido de
de cánones anteriores, o como si la ley 2094 no transformara nada, ¿sí? Como si la ilicitud sustancial todavía puede ser considerada de la misma manera como estaba considerada en la ley 734. Si ustedes revisan la licitud sustancial, y es algo de lo que pues espero tenga replicabilidad en la misma entidad, se ha humanizado, ¿sí? La ilicitud sustancial, cuando se concentra en la conducta y no en la falta, se humaniza. Estamos hablando de la humanización de la ilicitud sustancial, ¿sí? La conducta como tal es la que se corrige. El derecho disciplinario no puede construirse de la manera dogmática en la que la construye el profesor Carlos Arturo. Si el derecho disciplinario y el pliego de cargos tiene que ser claro, no puede ser descrito de una manera no poco ilógica. Discúlpenme, ¿sí? Soy un poco crítico en ese sentido. Yo sé que le gustó mucho a Oscar estos términos, son llamativos. La constelación de los indicios, ¿no? Ya ganando a Walter Mercado, ¿no, profe? No. La constelación de los indicios no existe, eso no existe. Son conceptos nuevos que me llaman muchísimo la Sí, atención. yo lo sé, Son yo sé, llaman mucho la horóscopo, atención, llaman mucho la atención, pero... Se traen lo espacial y el Mire, horóscopo. los indicios, digamos que hay una clasificación de indicios, y que en la clasificación de los posibles indicios, pues tú revisas cuáles de ellos pueden llegar a ser material probatorio idóneo para llegar a afirmar que el disciplinable cometió la conducta de una u otra manera, culpa o dolo, sencillo. El lenguaje del derecho disciplinario tiene que llegar a un lenguaje de derecho simple. A una persona, X o Y funcionario del Estado, que se le está disciplinando, tiene que llegarle el derecho disciplinario como una oportunidad de corregirse, de actuar en la ética que se espera del servidor público, ¿sí? Entonces, muy bien por Camilo. Camilo pues cogió su articulito y dijo, bueno, vamos a mirar, Carlos Arturo está leyendo el artículo 222, ¿sí? Y eso de la circunstancialidad, ¿sí? O de circunstanciar, es simplemente que ustedes, por favor, cuando cojan, porque todo esto que ustedes van a volver a escuchar aquí en esta grabación, y todo lo que ustedes acaban de decir hace unos minutos, pues es lo que yo quiero que ustedes hagan con el caso de Gustavo Petro. Respeten el debido proceso. Comuníquenle de manera clara cuál es su cargo, por qué su conducta es reprochable, por qué su conducta, bajo qué pruebas ustedes dicen que fue con culpa o incluso que fue con dolo, ¿sí? Porque consideran en esa estructura del pliego de cargos, numeral por numeral, como decía Camilo, claramente ustedes identificar, relacionar las circunstancias que rodean la conducta de Gustavo, las circunstancias, circunstanciar. Es simplemente que ustedes hablen de las circunstancias, todas las circunstancias que rodean su conducta, ¿sí? Todas las circunstancias, el tiempo, momento, ¿sí? Los modos, lo que le llamó la atención a McGladys, las circunstancias modales, los modos, ¿sí? El tiempo exacto, cuando él estaba fungiendo como alcalde, que se suscribe igualmente a lo que ocurrió en esa época. Por supuesto que es supremamente relevante para el derecho disciplinario revisar si el Gustavo Petro cometió una conducta reprochable en materia disciplinaria, ¿sí? Y si es necesario que él corrija eso y que sirva de ejemplo incluso para los demás alcaldes. Por ejemplo, un alcalde como el de Bucaramanga, que creo que hizo exactamente lo mismo, ¿sí? No recogió la basura, ¿sí? ¿Cuáles son las circunstancias? Y esas circunstancias, como bien lo dijo McGladys, redactarlas en los hechos, no en el pliego, en los hechos.
Cada hecho que coloques, McGladys, tanto en un cargo de materia disciplinaria como en cualquier tema jurídico, tiene que estar anclado a una prueba. ¿Sí? Porque si el hecho tiene que ir amarrado a probar que ese hecho realmente ocurrió. ¿Sí? Y las circunstancias de los hechos, de tiempo, de modo, lugar, todo lo que todas las circunstancias que rodean este actuar con presunta responsabilidad disciplinaria, poderlo, que no vaya a quedar siendo insuficiente. Porque tú vas a entregar ese pliego, y eso sí lo dijo muy bien Carlos Arturo, tú vas a entregar ese pliego a otros funcionarios, ¿sí? Y al entregarlo a otros funcionarios, ellos no van a poder agregarle un ápice. Entonces, si tú le vas a meter un agravante, y el agravante también es una circunstancia de tiempo, modo y lugar, que debiste haber colocado en la redacción de los hechos, que debiste haber aseverado con un servo probatorio, ¿sí? O sea, haber dicho, esto ocurrió, estas son las circunstancias en tal momento, con toda la intención, ¿sí? Con la conciencia incluso de lo que estaba haciendo, en ejercicio de su función de alcalde, ¿sí? En la ciudad de Bogotá. Y usted le anexa el decreto que él expidió, ¿sí? Que él firmó, donde ordena tal u tal otra cosa, donde lo hizo con toda la aseveración del caso, ¿cierto? Y esos elementos que agravan o que pueden llegar a atenuar, también deben de estar graficados en los hechos, porque cuando se vaya a mirar, a graduar la conducta, se vaya a decir, bueno, definitivamente sí ocurrió, definitivamente lo hizo con culpa, vamos a graduar la sanción entre 1 mes a 12 meses. ¿Y qué se tiene en cuenta para decir 1 mes o para decir 12 meses? Las circunstancias de agravación. Y tú vas revisando una por una, pero no fueron incluidas en la redacción de los hechos, son hechos nuevos. Gustavo no se va a poder defender de eso porque aparecen del sombrero, como los conejos de los magos, ¿sí? Entonces Gustavo no podrá defenderse de un supuesto hecho que agrava su situación, que McGladys se le olvidó colocar en el pliego, ¿sí? Y el juzgador, que podría ser Augusto, no puede agregarle nada a lo que ya dijo McGladys. El pliego no se puede modificar porque viola el debido proceso. El debido proceso. ¿Sí? El principio de contradicción. Y lo que decía Oscar, que es muy importante, el debido proceso es un elemento, bueno, yo utilizo más a Junger Habermas, que habla de los presupuestos prepolíticos de la configuración de una constitución o de un mismo Estado, ¿sí? De los elementos de identidad de un Estado. Antes de que ocurriera 1810, el debido proceso ya estaba inmerso como un elemento de identidad prepolítico, preacuerdo constituyente. Así hablamos los constitucionalistas, ¿sí? O sea, es lo que él está tratando de explicar. El debido proceso ex ante, y él habla de un elemento, pero es un elemento simplemente de identidad, eso ya está decantado. Son esos elementos que no se pueden sustituir de una constitución, ¿sí? Y es previo a la misma configuración del Estado, a la misma... ¿Y el Estado cómo se configura? Con una constitución, ¿sí? El Estado Social de Derecho hoy existe porque existe la Constitución misma. La Constitución fue la que creó el Estado Social de Derecho. Ese modelo se lo inventó el Estado, la Constitución. Y antes de todo, pues obviamente el debido proceso, Oscar, reinó el procedimiento de configuración, de convención y de pacto. El debido proceso estaba implícito, fue previo a todo, ¿sí? Incluso a la misma convocatoria de asamblea, ¿sí? Entonces el debido proceso es un elemento fundador. Antes de definir el modelo, el debido proceso está ahí.
Y la potestad punitiva de la que hablamos tanto, que tiene la Procuraduría para restringir derechos, entre ellos los derechos políticos, sí la tiene. Y uno de sus límites es el debido proceso. ¿Sí? El debido proceso. Yo, ¿qué les pido? O sea, porque este ejercicio, créame, o sea, esto, lo único que podemos hacer es que ustedes traten de ponerse en los zapatos de quienes nos toca proyectar estas decisiones. ¿Sí? Entonces, ustedes entienden todo esto, lo han demostrado aquí. Lo que queda es que lo practiquen. Háganme un pliego de cargos con un cargo, escojan uno, que sea la ley del proceso, dijo Camilo. Me quedó sonando eso. ¿Sí? La ley del proceso. Podríamos llamarlo la columna vertebral de lo que va a ser el juzgamiento. Podríamos llamarlo la fuente de la toma de decisiones. Ninguna prueba, ningún indicio, ninguna agravante, ninguna circunstancia que no esté en el pliego se podrá incluir en la etapa de juzgamiento. Entonces háganlo bien. A ver si a ustedes, si no les devuelve, a ver si a ustedes ese pliego no termina en la Convención Interamericana de Derechos Humanos por haber violado. ¿Listo? Ese es el reto. Ese es el reto. ¿Listo? Espero que les haya servido algo estas sesiones. Espero que les haya servido algo haber compartido estas semanas. Nos vemos entonces la otra semana para la evaluación. ¿Listo? Reúnanse, construyanlo, presenten el pliego y vamos trabajando en eso esta semana. ¿Listo? Ok, sí, señor. Profesor, Bueno. muy buena la conferencia que días, ¿no? Muy buena, ¿no? Y lo vi participando, excelente. Ok. La semana iniciatista. Muy buena esa. Bueno, listo. Estamos hablando entonces, ¿listo? Ok, sí, señor. Gracias. Yo tengo clase de maestría en Derecho Disciplinario la otra semana. Voy a mirar a ver si de pronto los puedo invitar a ustedes. Es viernes y sábado, el que esté interesado, ¿sí? Ahí tendré que ser ya mucho más magistral. Este es un tema donde lo más importante es que ustedes se den cuenta que el derecho disciplinario es un derecho que puede volar, ¿sí? Y puede ampliarse. Está apenas en estado embrionario. Está renaciendo. Entonces, está apenas yo pienso que estaba en estado embrionario, estaba subdesarrollado. A quien les presenté, que es el doctor Carlos Arturo Gómez Pavalló, es el único que ha escrito, por lo menos de manera seria, que es simplemente compilar sentencias del Consejo de Estado sobre derecho disciplinario. Entonces, apenas está en desarrollo. Es que el derecho nació, profe, pero nació defectuoso. Le tocó renacer. Bueno. Entonces, espero que les haya servido. Esto nos sirve mucho, vuelvo y digo, para ser mejores ciudadanos y poder hacer mejor control de los servidores públicos. Nos vemos entonces la otra semana, ¿listo? Profe, usted dice que nos haría llegar la invitación, pero ¿cuál sería el canal? O sea, ¿cómo podríamos? Como tenemos clase la otra semana, el miércoles, yo les cuento, ¿listo? Porque la clase la tengo el viernes y el sábado. Una última pregunta. A mí me quedó sonando lo de la vez pasada, ¿a dónde pertenece el derecho disciplinario? Yo le pregunto a usted como docente, ¿dónde cree usted que lo puede ubicar? ¿En la parte penal, en la administrativa? El derecho disciplinario tiene que, por eso digo que está en estado embrionario, tiene que tener vuelo propio y no hay ninguna universidad, ni siquiera el externado, que realmente permita que eso ocurra. El problema del externado y de Pavalló y del profesor Camilo San Pedro y todos los que representan la Escuela del Derecho Disciplinario en el externado es que depende del Departamento de Derecho Penal. Entonces, la mayoría de los profesores y la influencia en construcción de teoría y de la práctica en materia disciplinaria tiene gran influencia de los penalistas. Y en la Universidad Libre, que es la otra universidad que tiene cierto desarrollo y que incluso tiene maestría en materia de derecho disciplinario,
son muy administrativistas, ¿sí? Yo pienso que tiene que coger vuelo propio. Y yo ¿qué te digo, McGlady? La especialización que estamos montando en Uniciencia va a ser la especialización donde el derecho disciplinario va a ser totalmente autónomo. Y el convenio que vamos a hacer, lo vamos a hacer con la Santo Tomás de Bogotá y la Universidad de Bogotá. Santo Tomás de Bogotá va a montar una maestría en derecho disciplinario donde no dependa del derecho penal ni del derecho administrativo. Construye su propia teoría y su propia dogmática. Esa es la idea. Vamos a ver hasta dónde nos llega el aliento. ¿Listo? Entonces, los dejo entonces para que continúen con sus clases. Tarea ¿Listo? para la próxima clase, un pliego con un solo cargo, bien sustanciado, bien ya elegante. vamos, la otra clase es ya la audiencia. El pliego incluye una breve redacción de la queja. Entonces, algunos de ustedes yo les diré, bueno, presénteme por favor la queja que sea sobre el cargo que ustedes escogieron, que prácticamente detalle muy bien en términos, recuerden que la queja también delimita la investigación. Recuerden que lo que no esté en la queja, el operador disciplinario no lo puede investigar. Entonces, que la queja les quede bien. Cualquiera de ustedes podría ser la persona, voy a grabar una audiencia, y si queda muy bien, incluso la puedo terminar descargando y subiendo a YouTube para que sirva para quienes puedan ver cómo realmente puede construirse una queja, cómo debió haberse presentado incluso la queja contra Gustavo Petro, cómo se debió levantar el pliego de cargos y cómo podría llegar a proyectarse la decisión de juzgamiento, Entonces, pero principalmente, por favor, construyan muy bien la queja y el pliego. ¿Listo? El pliego. Vale. Con todos esos elementos que ustedes me acaban de decir acá, que debe ser clara, que debe tener todas las circunstancias, que debe tener una constelación de indicios, que tiene que tener el aspecto material, el aspecto formal del debido. Todas esas cosas que ustedes dijeron que se ven tan bonitas, aplíquenlo en el texto. ¿Listo? Me lo entregan al final del miércoles por escrito y lo exponen como audiencia formal la otra semana. ¿Listo? La grabamos y esa es la evaluación. ¿Ok? Listo, vale. Okay. Entonces, compañeros, decidamos de una vez ya que saca el profesor para cuál pliego cogemos, el primero, el segundo, el tercero. La idea es esa ya que estamos acá, porque después es difícil reunirnos, ¿no? Entonces, de una vez calentico. Bueno, los dejo entonces para que ahí deliberen un poco. Ok, gracias. Bueno, bueno, entonces, ¿qué dice Camilo y McGlady y el amigo Antonio Espinosa? Decidamos de una vez, hermano. Eso es rapidito, ¿eh? Eso es como bloqueando calvos. Epa. Falta, bueno, dos compañeros y sin ellos sería antidemocrático. No, pero escoger porque otros cuatro. no, lo que pasa es que yo lo voy a explicar, Camilo, y en garantía del debido proceso, aquí hay quórum, hay más del 50 más 1, ¿sí? Entonces, garantizando Mire, el quórum se establece, son 7, entonces el quórum se establece sobre 8, porque se sube de la cifra par, entonces la mitad es 4 más 1, la mitad más 1 es 5, no hay quórum. Pero es que se salió una se retiró, ¿no es que se retiró? Ya no hay yo. ¿Ah? No, no se retiró, vemos 7. ¿Cuántos vemos aquí el monitor? ¿No son 7? Nosotros somos 8 compañeros, creo. Creo que somos 8. Retiró. El caso no es ese. El caso no es ese, no es la cantidad de número que seamos. Aquí el problema es que se dice que se van a reunir y no se reúnen. No se reúnen. Ahí viene la irresponsabilidad, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con Heider, señor Camilo, no es por llevarle la contraria, pero si no decidimos ahora, no decidimos. Porque mire que por WhatsApp nadie dice nada, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo que podamos hacer y los compañeros que no están... ¿César ya terminó clases? No, ya terminé clases.
Ya, gracias a Dios, terminé clase. Bendito sea Dios. Bueno, yo insisto Entonces, si tiene un en trabajito por ahí, hermano, que yo se lo pueda hacer de aquí hasta las 9:30, se lo agradezco. Así usted descansa y tiene más tiempo en que para estudiar o para repasar el bien la semana de Cumpleaños de las Princesas. Entonces, en que ya el sabe, cargo es estoy a el su que disposición, hombre. impidió la libertad de empresa o a la libre competencia, cuando él nombró a la compañía del acueducto para que recogieran las basuras, porque ahí se habla de un derecho constitucional establecido en el artículo 3, que sí es largo, que dice que la actividad económica y la iniciativa privada son libres. Petro, Cierre su micrófono, Heider. al tomar esa decisión unilateral, dice en el pliego de cargos de la Procuraduría, a pesar de que estaba asesorado, a pesar de que se le había advertido que eso estaba mal, él optó por firmar el decreto de asignación al acueducto de Bogotá, que no tenía los elementos, que no tiene el presupuesto, y con eso socavó la libertad de empresa de los privados que venían en el 40% prestando el servicio. Eso fue lo que le produjo un detrimento a la economía, el régimen económico y de Hacienda Pública. Entonces, para mí sería ese el cargo a imputar, porque sobre todo porque está dentro del orden constitucional, ¿sí? Y como es una falta grave, dice que es que afecte al orden constitucional. El de Heider, yo no recuerdo cuál es. ¿Está en la Constitución? Mi hermanito, a él se le imputa, bueno, no utilizo la palabra imputar porque aquí no, esto no es penal, pero a él los cargos que ¿cómo? ¿Endilgaron? Sí, a él se le colocaron 3 faltas Le graves. colocaron, sí, no, entonces a él 3 faltas graves. se le hizo el pliego de cargos sobre 3, ¿sí? Sí. Entonces, hay que Las tenerlos contenía. claros esos 3 pliegos de cargos, ¿sí? Yo le entiendo a usted lo que habla de la constitucional, pero es que basémonos primero, y el profesor siempre nos habló de que sí, de que yo le dije, profe, porque el primero es por la suscripción de los contratos interadministrativos, que fue el 016 del 11 de octubre del 2012, ¿sí? Del 4 de diciembre del 2002. Y el otro cargo que a razón es el numeral 2 por la expedición del decreto 564 del 10 de diciembre del 2012, ¿sí? Que pareciera que él lo hizo sin tener competencia. Bueno, eso es lo que dicen ahí, ¿no? Pero igual, y lo otro es por la expedición del decreto 570 del 14 de diciembre del 2012. ¿Sí? Entonces, él cometió un error e intentó con el otro decreto subsanar el error, ¿sí? Que fue autorizar las volquetas y palas y picas y bueno, hasta caballos esos para que recogieran la basura. Con ese decreto fue que lo intentó subsanar el error que había cometido. Entonces no sé, como que es como mejor irnos por un decreto eso y darle palo a ese decreto hasta que no más, que claro, que tal, que el decreto puso en peligro la salud pública. Con ese decreto pues se afectaron derechos constitucionales, porque eso también afectó derechos constitucionales. No sé, porque el otro ya se probó en el primero que el man no tuvo participación en la contratación ni nada de esa vuelta, en el primer cargo. Si usted se tomó la molestia de leerse la sentencia, el man pues se dio cuenta que no tuvo participación en el contrato, ni la etapa contratal ni precontractual, ¿sí? Él no se logró probar eso. Y entonces lo que sí debemos probar es el dolo, que es lo más difícil de probar, ¿no? Para atacar eso. Y eso como lo prueba uno con los hechos, como dijo Maslady. Sin los hechos no, y la prueba. Pero dependiendo cuál de los dos decretos se toma, porque uno es con culpa gravísima y el otro es a título de dolo, o sea, el último. El último es más grave. El último es más grave porque dolo es superior a la culpa gravísima. Porque la culpa es impericia. La culpa es ¿qué? Deber del cuidado. Falta de cuidado. Deber de cuidado como el que presta un padre de familia a su familia. Con la misma diligencia, ¿sí? Y entonces no sé si le metemos por el dolo. No sé, ustedes dirán, mano, y siga, porque es que no nos podemos esperar a los otros compañeros porque nunca nos vamos a reunir. Y hay que hacer, no sé si se me dejan, yo hago la queja. Me dejan, yo redacto la queja. Yo me encargo exclusivamente de la queja, la redacto
y ustedes tres pues formulan el pliego de cargos, no sé, y me lo pago, y también les colaboro con el pliego de cargos, pero no hay problema. No, yo pienso que debemos involucrarlos a todos, o sea, la decisión ahorita debemos de tomarla nosotros, porque Claro. es que el problema no es esto, no involucrarlos a ellos, el problema es no tomar una decisión ahora y después decir, ay, venga, pero ¿qué vamos a hacer? Y luego una semana para tomar la decisión y luego el tiempo que toma hacer la queja y hacer eso. Entonces, teniendo ya una decisión, algo definido, entonces ellos dicen, mire, fulano de tal va a hacer esto, fulano de tal esto, y luego... No, y que se adhieran, por ejemplo, si alguien me dice, no, venga, yo le colaboro con el pliego de cargo, listo, usted tal, entonces, esa es la idea, mano. O sea, que se vayan adheriendo a la decisión que nosotros tomemos acá, que se adhieran los otros. Total. ¿Qué más? No le demos tanta tiza a la cosa y tomemos decisiones. Sí. Camilo, ¿usted cómo va con el trabajo de contratación? El de la ley de garantías. ¿Sí leyó el mensaje? No se le copia. No lo escucha. Que Ya estoy terminando el de empezado, inhabilidades y compatibilidad, ya lo estoy terminando. Yo no he hecho, de ese le tocan a ustedes tres. Yo estoy con Yuseli siendo el de... Bueno, compañeros, yo me tengo que retirar, yo me sumo a la decisión que tomen. Yo también, igual que Augusto. Sí. Decidamos, entonces no, Listo, decidamos, Manuel se está hermano, cambiando no la van mano, a entonces votar decidamos de una porque vez. son derechos políticos, el derecho Sí, de votar y decidamos hacerse entonces elegir. de una vez, decidamos Maley, de una ¿usted vez. dónde está? Yo ¿En qué creo, parte del mundo? En la ciudad bonita. Estamos acá. Listo. No, pensé que era de otra parte. Bueno, entonces nos vemos y vamos poniendo los temas. Entonces va empezando el colectivo. No, pero venga, votemos. de una vez, Camilo. Votemos de una vez o lo echamos a la Como suerte, sea, hermano. aprobado. Yo me someto a lo... No, venga, aprobemos, porque de eso, Aprobado. Lady, ¿cuál vota? De los tres. 1, 2 y 3, ¿cuál coge? Número. Ahí están, el número. El decreto. El decreto conlleva... Pero ven, es que hay dos decretos, Venga, pero es que eso le iba a decir, hay dos decretos. Y la idea no es, tampoco complicarnos tanto. Y la idea no es complicarnos tampoco tanto. Sí, claro. Sí, hay dos decretos ahí. El de las volquetas, que usted nombró, porque el de las volquetas tenía también una consecuencia en que en que los operadores recibían la basura y no tenían ninguna protección. Ahí también va en contra de la salud, en contra de la dignidad humana. Podría mirarse desde ese punto de vista. Que fue improvisado, que eso fue improvisado. Eso es lo que podemos mirar ahí. Sí, tenía que tener vehículos compactos. Entonces ese decreto, bueno, listo. Entonces, ¿cuál es el decreto ese? ¿El 2 o el 3? A ver, Mike Lady, usted que leyó la sentencia. ¿Cuál es ese decreto? Ese es el último, ¿no es? Sí, señora, es el último. Yo me tengo que retirar. Es el último. El numeral 37 del artículo 48. El decreto 570. Bueno, entonces con ese, y ahí están los noticieros. Listo, Camilo, se cuida. Bueno, entonces ya quedamos el tren, entonces publícalo en el grupo y listo. Chao. Chao. Nos vemos. Se les quiere mucho. No se le escucha nada. No quedamos en nada, solo que iba a ser el 3 y ya. Pero ¿quién va a hacer el pliego? No. Nadie va, eso vea mal, Lady, lo voy a decir la verdad. Aquí nadie se va a personalizar de eso. Entonces yo le digo una vaina. Yo hago la queja, que usted encarga de hacer el pliego, que es un solo pliego, es un solo hecho y es un solo decreto y eso es breve. ¿Sí? Eso es breve. Pues no es que yo le mandé a usted, yo le mandé el pliego, el modelo. Espérate. No, yo hice uno, pero es que escucha, sobre ese modelo que nosotros hicimos, el pliego de cargo que presentamos, no lo quiere el profesor porque ese es un modelo antiguo de la ley 1952 y él quiere un modelo con la ley 2094, que es la que está reformada, que según él no la devolvería. Ahora, otra cosa, cuando tú me enviaste el pliego, yo ya había arrancado. O sea, yo bajé un modelo de pliego y yo no presenté el que tú, o sea, presenté algo totalmente diferente. Por eso, pero el profesor a mí me puso 8. Era una unidad por el trabajo. Era una unidad por el trabajo. A mí también me puso 8. Pero sobre ese modelo de pliego de cargo, parece que a él lo dijo en clase, dijo, a mí no me gustó. ¿Sí? No, puede ser, pero si es el mismo que utiliza la Procuraduría, el mismo. Me lo pasaron de allá. Entonces, ¿cuál es la pendejada? Es el mismo pliego de práctico de la Procuraduría.
Bueno, voy a hablarle a Usted lo que señor tiene que hacer es, póngale cuidado, lo que tiene que hacer es el pliego de cargos que yo le voy a decir, usted, todo lo que tenga que ver con ley 734, lo vuela, Fran. Deja la ley 1952 y entonces arranca por la ley 2094 del 2021. Todo eso la empieza a colocar, Fran. Es que es lo mismo, ¿sí me hago entender? Por ejemplo, ley 734, usted la mira en la 1952 de 2019, es lo mismo, ¿sí? Voy a Sí, hablar es lo con mismo. este señor, con Oscar, y voy a decirle a él que lo hagamos entre los dos. ¿Mm? Sí, entonces yo hago Listo. entonces, hago la queja y... Pero yo no le Pero veo muy Hugo, cara a Oscar de hacerlo. ¿Ah? ¿ah? Yo no ¿Qué veo dices que? que Oscar sea capaz de hacerlo. No, pues yo creo que ninguno, pero ahí No, uno yo hace sí, el porque... intento. No, yo sí, porque yo hago acá para el Y es que diccionario yo sí negro. nunca en mi vida, yo sí nunca en mi vida había hecho eso. Yo lo que hice con el que bajé de internet fue inventarme un caso, me lo inventé con una compañera que estudié que era así toda y ahora tiene un cargo público. Yo me la imaginé ejerciendo, que no, y le coloqué y le inventé muchas cosas, ¿sí? Y ahí monté mi pliego de cargo. Pero no, sí, tenemos que trabajar y tratar de involucrar a los muchachos. Se les comenta por el grupo y si no se quieren adherir, pues allá problema de ellos, ¿sí? Pero sí, lo que tú dices, asumamos responsabilidades y con la ayuda de Dios saquemos esto adelante porque, bueno, no me quedó claro algo, ¿al fin va a ser la audiencia la otra clase, sí o no? Es que no, me dio Sí, la cosa audiencia es la preguntar. otra clase. La audiencia es la otra clase. Y entonces, ¿el escrito cuándo se le presenta a él? ¿Después de la audiencia? ¿Okay? ¿Cómo es? No, el escrito del pliego es antes de la audiencia, no es que es escritural. Ya viene la parte de instrucción, imagínate, compañera, si ustedes duchan eso, recuerde que la primera parte de escritural, usted misma lo sabe, Sí, ya llega hasta yo el lo sé, pliego de cargos. pero entonces, no sé, es que no quedó como nada claro. Listo, Heider, entonces quedamos así. El profesor dejó grabando la clase, ¿cómo te parece? Sí. Bueno, Listo. compañera, Dios me la bendiga, un abrazo. Amén, Chaito, cuídate. Estamos hablando en el transcurso de la semana. Oye, bueno, más que no hablamos nada mal del profesor, ¿no? Que ahí está grabando. Yo me las pillé de una, chao. Dios me la bendiga, un abrazo. No, Amén. yo sí me había olvidado que estaba grabando, pero igual pues hablamos pues, del tema, de lo que nos compete. Las mujeres estamos pendientes de todo. Chao. Ah, bueno. Oiga, pero no me había avisado por el WhatsApp, no me dejó morir, ¿no? Imagínate que está aquí yo hablando el mal del profesor. Uy, Dios me guarde. Ahorita no tengo WhatsApp. Chao. Dios me la bendiga, un abrazo, chao. Amén, chao.